Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios. Hoy mi invitado es un comunicador, un colega, un amigo con maestría en estudios políticos, más de 28 años en ejercicio de la profesión y con muchas anécdotas e historias para compartirnos. Juan Carlos, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Paola, gracias por la invitación, aquí pendiente de compartir con ustedes toda esta experiencia que parece mucha, pero la comunicación es eterna. ¿Cómo es que llega un basquetbolista de la selección Antioquia a ser periodista? Bueno, yo estaba estudiando comunicación en Bolivariana en primer semestre y un compañero hacía parte de un grupo deportivo, de transmisiones de radio. Como basquetbolista fui a un campeonato nacional como público asistente y mi compañero me comentó que su comentarista se había enfermado, que como yo era basquetbolista y estaba estudiando comunicación, llevaba un mes de clases, que fuera comentarista. Pues comencé esa noche, gustó, a partir de ahí me vinculé a los medios y no he parado. Y a partir de ese momento usted comienza a hacer una carrera en diferentes escenarios, no se queda en el área deportiva, sino que comienza a ver en todo el tema público y pasa desde lo local a lo departamental, nacional e internacional. Hagamos ese recorrido, pero más desde las anécdotas, desde los aprendizajes. ¿Qué le aporta a un comunicador, a Juan Carlos Velázquez, ese recorrido que va haciendo, ese paso a paso? Yo diría que es muy importante que la gente sea comunicador o cualquier tipo de profesión o oficio, tenga muy claro cuál es su ruta, cuál es su deseo, cuál es su meta. Me explico. Yo comencé en deportes, fui deportista, entonces era muy fácil hacerlo. Me decían, no, como eres de claro, como sabes preguntar a los deportistas, que yo lo sufrí y lo viví, entonces era muy sencillo. Pero descubrí que no me apasionaba, por un tema muy lógico, y es que uno iba miércoles y domingo al estadio a ver su equipo de fútbol. En ese momento era hincha, dejé de ser hincha porque jugaban horrible, y uno trabajar 6 horas cada fecha para el fútbol tan malo, comentar lo que no se veía. Dije, no, el deporte no es lo mío, porque realmente no me exige mucho para entrevistar a un jugador. Fue una mirada limitada de gustos. Entonces dije, el deporte no lo voy a ejercer. Y ahí comencé a participar en un ejercicio, porque mi papá es periodista, Javier Velázquez Yepes, era director de Caracol Antioquia, noticiero. ¿Cómo no iba a ir todos los días a ver a hacer noticias? Por supuesto, comencé a vincularme por ahí, pero entendí que lo mío tampoco era el orden público, porque yo nunca he servido para registrar simplemente. Un orden público, ¿qué puede decir? ¿Cuántos muertos hay? Correr para que el ejército lo monte el helicóptero y traer la imagen de primero, pues no puede comentar nada, y eso me parece insuficiente siempre. Entonces dije, busquemos un campo de acción donde uno pueda opinar, interpretar, analizar. Y comencé a meterme mucho en el tema de lo público y lo político. Estando en ese ejercicio, estudiando todavía la carrera, pero trabajando, nace así Antioquia, un programa de radio que tenemos hace muchísimos años, y comencé a mirar en la vida pública y en la comunicación pública un camino enorme. Hoy es más fácil de entender, porque hay una frase que dice, gobernar es comunicar. En esa época no era tan claro. Pues bien, ahí comencé y tuve la oportunidad, como decía localmente, de ser el director de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Eso fue en 1996, con Sergio Naranjo. Y ahí empezamos a mirar cómo el tema de la comunicación pesaba mucho, pero una anécdota que parece increíble. El gobernador era Álvaro Uribe, el dueño de Teleantioquia. Tuvimos que hacer 1000 peripecias para lograr que nos dejaran en Teleantioquia pasar un programita de media hora de balance de año en esa época. Y hoy Uribe no sale en la televisión y todos tienen canal. Entonces la evolución de la comunicación ha sido así. Luego pasé al tema departamental, trabajé como comunicador de lo que se llama hoy Edatel, y ahí uno descubre que Antioquia es muy grande y que el centralismo que hay en Medellín es peor que el de Bogotá con el resto del país. Y uno dice, venga, ¿en qué mundo estamos viviendo? Criticamos a Bogotá del centralismo y cuando trabajamos en Edatel, recuerden ustedes que EPM cubre el Valle de Aburrá, Edatel, que habría aquí, Peque, claro. No decía, es el colmo lo que hace Medellín con el resto del departamento. Luego tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Ambiente y Vivienda y descubrí un tema que me dejó sorprendido. Yo tenía la idea de que a los paisas no nos querían en Bogotá y todavía pensamos un poco eso. Y dije, con seguridad que un tema para Antioquia como EPM no hay en el país. Empresas públicas es el más importante, empresa de servicios públicos, la más rentable, la que más le aporta a la ciudad. Y en Bogotá dije, vamos a ver qué dicen de empresas públicas, que es muy malo, que no sirve, que lo critican. Cuando fui estando en Bogotá un tiempo me di cuenta que para ellos no es que la critique, sino que no existe, porque es que en Bogotá está el 40% de la economía del país y no es más, y EPM en ese valor es el 5 o 6%. Entonces para ellos no es que haya odio, sino que al igual por tamaño y proporción, Medellín y la provincia de verdad no les llama la atención. Y no contento con eso, se va al exterior. Sí, una experiencia internacional muy interesante y es que la FAO, ustedes saben, Naciones Unidas, Agricultura y Alimentación, tiene proyectos en toda América Latina. En el gobierno de Luis Alfredo Ramos en Antioquia hubo un convenio con la FAO. El proyecto más grande de América Latina de la FAO estaba en el departamento de Antioquia y me nombraron comunicador de ese proyecto y uno enseñaba a trabajar con la gente de la región, del departamento y del país, comenzaba a mirar las disciplinas y las formas de trabajar y lo internacional es de una disciplina y un rigor y unos informes técnicos y una justificación que uno no se imagina.
Uno aquí en Antioquia, en Colombia es feliz, dice, salí en negocios Telemedellín, está chuleado el plan de acción. Dicen, venga, negocios Telemedellín, y qué indicadores hay, cuánta gente reportó y cuál fue el impacto. Y uno dice, wow, ese formato del impacto en la comunicación en lo internacional es riguroso. Todavía aquí en Colombia, en Antioquia, en Medellín, somos tropicales y nos vemos en televisión, vamos ganando, pero el tema es enseñarle a uno que lo internacional, con todos esos proyectos que hay ahora, exige disciplina, resultados, indicadores e impacto. El tema es qué logró para su proyecto, no si lo vieron más o lo vieron menos. Entonces, una aprendizaje que uno va viendo. Ahí hay algo, y es que definitivamente usted arranca en una carrera periodística en el área deportiva, se da cuenta que de pronto eso no era lo que lo apasionaba, gira un poco al tema público, pero tiene la fortuna o la oportunidad de llegar a la decanatura de una facultad de comunicaciones y de repensar desde el programa mismo de comunicaciones qué es lo que debería ser pertinente y cuáles son esos contenidos que debería tener para la formación. Ahí hay un Juan Carlos ya pensando desde, bueno, estaba viendo desde la barrera, ahora me toca hacer. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo diría que hay que complementar lo que hemos recorrido con que esta fue mi experiencia en lo público como comunicador. Pero también paralelamente en esa época participé en muchos proyectos periodísticos, digamos, en Telemedellín con Operación Ciudad, que era un programa de opinión y yo lo dirigía Operación Ciudad el Debate, en Teleantioquia Noticias UNA, en Telecafé fui y monté un noticiero con Teleproducciones, Noticias UNA para el eje cafetero. ¿En radio? En radio, pues ni se diga el recorrido que hemos hecho. Entonces tenía la visión del periodista cubriendo noticias, pero sobre todo como director y analista. El comunicador en lo público, desde adentro, Alcaldía, EDATEL, Ministerio de Ambiente y Vivienda y de la FAO. Y ahora la academia me decía, oiga, usted tiene un recorrido en la vida real. ¿Cómo es el comunicador de hoy? Y comienza uno a entender, Paola, que la comunicación, como toda profesión, evoluciona. Recuerde usted que la primera escuela de periodismo de Colombia fue la de Antioquia, en 1950. Hoy la de Antioquia no ofrece facultad de periodismo como programa específico, no, porque el periodismo es uno de los campos de acción de la comunicación. Yo llegué a la facultad y dije, venga, miremos qué está ocurriendo en la comunicación, y hoy se ratifica mucho más. Hoy, por supuesto que hay periodistas, por supuesto que hay medios de comunicación, pero ese campo no crece, no hay nuevas opciones. El periódico El Colombiano, por citar un ejemplo, cada vez tiene menos periodistas porque son más multifacéticos y cubren más opciones. ¿Qué está creciendo en la comunicación hoy? Hay dos líneas básicas. Si yo quiero trabajar en comunicación y no hacer una fila de 40 años, tengo dos caminos. Uno, las nuevas tecnologías, y ahí cabe lo que usted quiera. Y otro, la comunicación pública. ¿Qué es eso? Cada vez más ese concepto de gobernar es comunicar hace que, cito tres casos, la Alcaldía de Medellín en este gobierno creó Secretaría de Comunicaciones, no era suficiente director y tiene vinculados 268 comunicadores. Eso no existía nunca, está creciendo. El presidente Santos II creó la ministra consejera de Comunicaciones porque no era suficiente el rango que tenía ni la gente que tenía anteriormente. Y en el mundo va descubriendo uno, y vamos al caso de mi evolución en la universidad, que ya no soy el decano, sino un cargo nuevo, se entendió que en la esfera pública, que es como el mundo exterior, ocurren muchas cosas que hay que poner mucha atención. Y comienza el tema de crearse espacios de asuntos públicos, de directores de proyectos especiales, siendo comunicadores. La comunicación hay que ejercerla siempre, interna, externa, lo tradicional, pero este campo nuevo de la comunicación pública te dice, no es para los gobiernos solamente, no es para los políticos solamente. Cito un caso, en Colombia este año han denunciado una cantidad de carteles, que del arroz, que de no sé dónde, cuánto darían las empresas privadas por tener un experto en el manejo de lo público para sortear semejante problema. En Antioquia el tema de CDO, es decir, hay una cantidad de elementos que te dicen hay nuevos campos de acción donde crece el empleo, donde se paga muy bien y hay que buscar esos caminos. Juan, desde ahí ya pudo mirarlo, desde la academia, luego se abre esa oportunidad, usted la menciona, director nacional de Asuntos Públicos de una universidad como es la Universidad Cooperativa de Colombia, y en esa manera pues usted va relatando en este libro, ya para finalizar un poco, esos 20 de Así va Antioquia. Este también es una forma de diferenciarse desde el periodismo, esa forma de tener un periodismo de nicho, muy dirigido, pero también con la posibilidad no solamente de estar en radio, sino que permanezcan los contenidos a través de un libro. Y aquí invitarlos a leer una parte, una reflexión que usted hace en la parte inicial, en la que habla de esa evolución de la comunicación y finalmente firma como director nacional de Asuntos Públicos. Definitivamente entonces la comunicación en estos momentos tiene múltiples oportunidades y los comunicadores hay que estarse formando cada vez más para poder estar a punto de esas alternativas que se están creando. Yo dicto clase, no dejo de dictar clase nunca, y les digo, el mundo es de percepción, eso no es bueno, eso puede ser muy malo para la humanidad.
Pero afortunadamente para la comunicación, gran parte de la perfección la crea el comunicador, es decir, campo de acción hay todos. Me hablaste del libro. Tenemos un programa de radio, Javier y yo, hace 28 años. A los 18 años del programa dijimos, hagamos algo que no sea tan efímero como la emisión radial de cada día. Y creamos un libro donde entrevistamos 20 líderes de la región cada año y esas entrevistas las programamos en el libro para que queden como una historia reciente de Antioquia. Entonces, hoy, como tipo de mercado y como producto, existen en Antioquia 250 programas de radio y uno solo que tiene el libro, que es así de Antioquia, el de nosotros. Trabajar tiene que ser buscar nuevos caminos, ampliar los horizontes y encontrar formas de diferenciarse en un mercado que es tan competitivo, tan participativo y cada día con menos recursos. Juan, uno podría decir más que el papá, el gran compañero de trabajo, ¿no? Llevamos 25 años juntos dándole a esto con una ventaja adicional. Entendemos la comunicación y el periodismo igual. Y eso no es fácil de hacer y lo hemos logrado mucho. Y digamos, en estas épocas que estamos ahora, hay que posicionarse también como con unas marcas. Yo estoy seguro que Javier Velázquez, que es mi papá y el director del programa, y soy el codirector, puede ser el periodista de Antioquia que mejor lee el tema de lo público y lo político y que más sabe interpretar lo que ocurre con las corrientes de opinión. Y eso es una diferencia que hay que tener y hay que ser fuertes en algo. Ustedes en la proyección de negocios y demás, y nosotros en el tema de lo público y lo político, por ejemplo. Juan Carlos Velázquez Estrada, aquí en Negocios, en Telemedellín. Juan, muchas gracias. No, a ustedes por invitarnos y hay que seguir viéndolos para seguir avanzando y aprendiendo. Este es Negocios, ya regresamos.